semana. Vamos a empezar a grabar, a compartir pantalla, como siempre. Ahora puse un cable, a ver si eso mejora la conexión. Entonces, estamos ahí. Y estoy primero en el plan de clase, ¿no es cierto? Esta semana estamos a 10 de mayo, aquí vamos a ver la última, esta es la último tema de la unidad, ¿no es cierto? Y la próxima semana ya tenemos la prueba, sí, se nos vino la segunda unidad la próxima semana, así que bueno, ojo con eso, como siempre vamos a hacer ejercicios, pruebas, repaso, etcétera, y después ahí pueden tomarse una semana de descanso, o de estudio, o lo que sea. Entonces, nos vamos a ir a la clase, estamos entonces, como decíamos, en la unidad 2, esta unidad termina hoy día, digamos, donde vamos a llegar al final del ciclo del método científico, y vamos a poder tomar decisiones, ya, si bien decisiones estadísticas, digamos, fundamentadas en todo lo que hemos estado viendo, la teoría de probabilidades, ¿no es cierto?, las variables aleatorias, los modelos, ahora ya llegamos al final. Así que, bueno, bien por eso. Y vamos a partir con lo más simple del mercado estadístico, que son la inferencia simple para proporciones. Decimos simple porque se trata de una población. Entonces yo tengo una población y quiero sacar conclusiones o hacer inferencias, ¿no es cierto? Y el parámetro de interés va a ser una proporción, ¿ya? Y entonces vamos a tener la proporción, recordar que proviene, es una medida de resumen de una variable cualitativa, ¿sí? Entonces tenemos una variable que clasifica, que es cualitativa, vamos a trabajar con variables dicotómicas, o sea, tiene, no tiene, sí, no, vivo, muerto, enfermo, sano, y vamos a entonces hacer preguntas sobre la proporción en la población, ¿ya? Ahí está lo que estaba diciendo, y para eso necesitamos revisar algunos conceptos, ¿no es cierto?, que ya hemos usado, el concepto de parámetro, ¿no es cierto?, que es una medida de resumen numérica, y es lo que yo calcularía en toda la unidad de la población si es que conociera la población. Y, ¿no es cierto?, normalmente, ¿por qué hacemos estadística? Porque no lo conocemos. Y entonces una característica del parámetro es que yo voy a definir la población, y entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, yo estoy justamente en un estudio, ¿no es cierto?, con la Universidad del Desarrollo, porque estamos estudiando la prevalencia, o en realidad se llama cero prevalencia, ¿no es cierto?, de personas que han tenido COVID en Chile, ¿sí? Porque el hecho, por ejemplo, de tener un PCR positivo no es la único, y sabemos que hay una subestimación, ¿no es cierto?, de los enfermos de COVID, porque hay gente asintomática, o hay gente que no se tomó el test por algo, qué sé yo, en fin, era contacto estrecho, por ejemplo, y le dijeron, no, se asume que usted tiene COVID, no necesita hacerse el PCR, en fin. ¿Ya? Entonces hay siempre una subestimación de la proporción de personas infectadas, y entonces interesa estimar esa proporción. ¿Ya? Entonces ese sería, entonces el parámetro va a ser cuánto, ¿no es cierto? Y la población, por ejemplo, nosotros estamos trabajando desde los 7 años. ¿Ah? Porque más chico es complicado, porque esto es con muestra de sangre, en fin, entonces se invitó a personas desde los 7 años de residentes, voy a poner residentes, ahí viene Don Maullinde, no, residentes de Coquimbo, La Serena, ya, entonces, con eso yo voy definiendo la población, Santiago, Gran Santiago, en realidad, Gran Santiago y tal. ¿Ah? Ese fue el estudio. Entonces ahí yo defino la población, y en esa población es que el parámetro es fijo. Claro, entonces yo no tengo, esto no tiene relación con lo que ocurre en Magallanes o en Arica, es en esa población en particular. Y por eso decimos que es fijo. Luego, nosotros vamos a tomar una muestra, no podemos acceder a toda la población, es de mucho costo y es muy lento, y para eso tenemos la estadística que nos permite
sacar conclusiones de la población, pero a partir de muestras. ¿Ya? Es la gran ventaja de usar la estadística, y entonces vamos a tener el cálculo de una muestra. Sin embargo, hay que saber y reconocer y tener siempre en cuenta que entonces el valor de la estadística muestral, la estadística o el estadístico muestral, se conoce, dice, cuando tomamos una muestra, sí, pero varía de muestra en muestra. Y ese concepto es importante porque entonces lo que encontremos en la muestra no lo podemos atribuir a la población así nomás, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta de que es una estimación, ¿ya? Entonces, eso tenemos que jugar con eso y para eso nos va a servir la teoría. Y entonces aquí les puse los resultados del estudio que fue financiado por la agencia de investigación, la ANID, la nueva agencia de investigación, que ahora con nuestro nuevo Ministerio de Ciencia. Y entonces obtuvimos que en la muestra, en Coquimbo y La Serena, la cero prevalencia, o sea, la cantidad de infectados por COVID-19 mayores de 7 años, o sea, de 7 años más, en Coquimbo y La Serena es 5,6%, en Gran Santiago es 11% y en Talca es el 2%. Todo eso medido en octubre del año pasado. Entonces, ya ese resultado es bueno, ¿no? O sea, bueno, ya me dice algo. Me dice, por ejemplo, que Talca tiene un bajísimo porcentaje de personas infectadas, lo que es malo, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay mucha, entonces, susceptibilidad al virus, y eso lo vivimos en el verano. Por eso es que Talca tenía mucho sentido, nosotros teniendo este dato en mano, no fue tan raro que en Talca tuviéramos tanto aumento en el COVID en el verano, porque claro, está la población, todavía le falta mucho para estar inmune, ¿sí? Ya, y eso se supone que lo vamos a repetir este año, es algo que uno le gustaría hacer. En España, por ejemplo, se está haciendo de manera seriada en una muestra representativa del país. En todas las unidades, ellos tienen en España, bueno, no, las comunidades, le llaman a las comunas, ¿sí? Comunidades, bueno, en fin. Y entonces, eso es lo que debiéramos hacer aquí en Chile, pero bueno, no nos dio el financiamiento para tanto. Pero en fin, ahí tenemos una muestra y vemos que en Santiago, que efectivamente en octubre, se fijan, había en Santiago, el Gran Santiago, la región metropolitana fue la que se vivió, donde llegó la mayoría de los primeros infectados y donde se expandió, ¿no es cierto?, muchísimo el año pasado, antes de octubre. Sí que tiene sentido que en Santiago haya sido la mayor proporción o prevalencia. Ya, entonces, me entretengo con el estudio. Aquí lo fundamental es tener en cuenta lo de la variabilidad de los resultados muestrales. Ya. Entonces, ¿qué queremos hacer en estadística y de qué se trata lo que estamos viendo hoy día? Es que vamos a sacar conclusiones de la población, pero basado en la muestra. Y entonces aquí sí, ya tenemos algunas conclusiones, ¿no es cierto? Sí, pero vamos a ver otras más. Vamos a ver efectivamente 3 tipos de objetivos en inferencia. El primero, la estimación de parámetros. Y entonces, lo que yo les mostré, esa cero prevalencia que les mostré, es la estimación de parámetros y le llamamos estimación puntual, porque es un punto, ¿no es cierto? Es un valor, ¿ya? Un valor de estimación, ¿ya? Pero eso es poco informativo todavía, porque, ¿no es cierto?, aquí está, bueno, puse por ejemplo, estimación puntual para Talca es de 2% para la cero prevalencia del COVID-19 en octubre, debiera aclarar, porque la temporalidad es importante, del 2020. Ya, pero eso no toma en cuenta, entonces, la variabilidad muestral. Y eso es lo que vamos a hacer con 2 mecanismos, con 2 herramientas diferentes, pero complementarias. No, ni siquiera complementarias. Estas 2 herramientas, que son el intervalo de confianza y los test de hipótesis, son la misma manera de llegar a la conclusión. ¿Y por qué enseño los 2 caminos? Porque
test de hipótesis es lo que más se usa, pero está siendo cuestionado, no cuestionado, sino que no se sabe interpretar bien. Y entonces se está ahora en las revistas científicas, se valora el uso de intervalo de confianza más que de test de hipótesis. ¿Ya? Entonces voy a enseñar los dos. Lo clásico antes, en un curso incluso como este, que es más rápido, ¿no es cierto?, de estadística, yo solo enseñaba test de hipótesis, pero ahora me las arreglo para también hablar de intervalo de confianza porque los van a usar. Y lo otro es que van a ver que en muchas publicaciones científicas es eso lo que aparece, y entonces a ustedes es importante que sepan interpretar. Ok, ¿de qué se tratan los intervalos de confianza? Es que yo voy a incluir en mi estimación puntual un intervalo donde yo espero que se encuentre el verdadero parámetro, porque se fijan, en mi estimación del 2% en Talca, esa es mi estimación, pero yo sé que esa no es la verdad. Entonces, lo que hago es que incorporo la incertidumbre conocida, y ya vamos a llegar a eso, en esa estimación para tener una idea de entre qué valores se puede mover la cero prevalencia en Talca. Y por ejemplo, aquí no muestro cómo lo hice, pero yo puedo decir, y así se publica, que con un 95% de confianza esperamos que el verdadero parámetro de cero prevalencia de COVID-19, ¿no es cierto?, en octubre en Talca, se encuentre entre 0,8 y 4,8, ¿ya? Entonces, voy a agregar ahí D, cero prevalencia, ¿verdad? Se encuentra entre 0,8 y 4,8. Entonces, ¿qué quiere decir este intervalo? Que yo espero con esta confianza, y ya hemos hablado, ¿hablamos o no hablamos? Yo al principio, en el capítulo 1, les hablé de la significancia, y hablamos de una significancia de 5%, y eso es lo que hemos usado todo el rato. Pero se van a fijar que R, para ahorrarse trabajo, habla de la confianza, y no hay problema, confianza es una cosa en positivo, y eso es bueno. Entonces no habla del error tipo 1, sino que al revés, de 1 menos el error tipo 1, o de 100 menos el error, y entonces hablamos de 95% de confianza, ¿ya? De nuevo, el error tipo 1, ¿no es cierto?, el que no queremos cometer, y aquí habla de la confianza, ¿ya? Y entonces fíjense cómo nos muestra que nuestra estimación del 2% en realidad puede variar en la población entre 0,8 y 4,8. Eso es un intervalo no muy pequeño, y eso depende del tamaño muestral, y la verdad es que les cuento que en Talca, y sí, y algo en Coquimbo, nos quedamos, o sea, también en Coquimbo, nosotros hicimos el cálculo del tamaño muestral, algo que no hemos hablado y no alcanzamos a hablar en este curso, porque además es algo complejo de hacer, o sea, según yo, no es para pregrado el cálculo de tamaño muestral, y, por ejemplo, si ustedes van a hacer su memoria y tienen que hacer cálculo de tamaño muestral, sería bueno que consultaran a un estadístico o estadística, o que su profesor o profesora de tesis les dé lineamientos para hacerlo, porque es algo, yo me lo tomo siempre con delicadeza, porque hay fórmulas muy fáciles de enseñar, pero no siempre son las apropiadas de usar. Bueno, a nosotros nos pasó que nos quedamos cortos, hicimos un cálculo de tamaño muestral estimando una cero prevalencia del 7% basado en estudios internacionales, y nos quedamos bajos. En Talca y en Coquimbo nos quedamos bajos. Entonces, en fin, cosas varias. Pero lo que estamos hoy día es recién contándoles de los objetivos de la inferencia, y no debiera quedarme muy pegada acá, entonces sigamos. Entonces, esos serían los intervalos de confianza y distinto, y vamos a ver, hacer un test de hipótesis. Pero los 12, como digo, son podemos llegar al mismo camino, y vamos a llegar al mismo camino con cualquiera de los dos. Y bueno, test de hipótesis, que también se le llama dosimasia de hipótesis, me gusta esa palabra, es como antigua y desconocida, así que se las muestro. Y o prueba de significación estadística es la mejor, eso es más español, ¿sí? Prueba de significación
estadística porque test es del inglés. Y entonces, por ejemplo, queremos saber, dosimar, testear, probar, si la prevalencia que estimamos en Chile, por ejemplo, la de Talca, es menor a la prevalencia en España. En España, en el primer estudio publicado en una revista que se llama el Lancet, una revista inglesa, estimaron la seroprevalencia en España en la primera ronda de un 5%, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa en Chile? Tenemos menor, tomando siempre en cuenta que los momentos en que ocurren estas mediciones son muy importantes. Ya vamos a ir para allá, entonces tenemos tres herramientas, tres objetivos, dice aquí, de la inferencia, que es lo que vamos a ver hoy día. Ya, entonces, vamos a ir aquí, estimación de parámetros, ya, y aquí ejemplo y cosas. Ya, primero, estimación de parámetros, creo que estoy repitiendo un poco algunas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular, ¿no es cierto?, consiste en el cálculo de estadística en muestra, ¿sí? Por ejemplo, calculamos la prevalencia, la proporción de personas con IgG positiva, usamos un test de IgG como marcador de anticuerpos para el COVID, ¿ya? O el SARS-CoV-2 en realidad, ¿ya? Y entonces, ¿para qué lo usamos? Para tener una idea del valor de los parámetros, ¿sí? En la población. Y esta inducción, lo que nosotros vamos a ver hoy día, por cómo es que hacemos inferencia, bueno, vamos a hacer inferencia basándonos en la teoría de probabilidades y específicamente en lo que se llama la distribución muestral de las estadísticas muestrales, puedo decir, ¿sí? Vamos a ver que las estadísticas muestrales, o sea, en este caso estamos hablando de la proporción muestral del pegorro, tiene una distribución. ¿De dónde saco yo las distribuciones? Bueno, de la teoría. Pero ¿cómo podría simular eso? Por ejemplo, si yo estuviera en el colegio enseñándoles esto, probablemente llegaría, que me gustaría hacer a mí, llegar con una tómbola, con bolitas rojas y negras, y, ¿no es cierto?, sacando muestras de esa tómbola de, qué sé yo, 10 bolitas, 15 bolitas, 20 bolitas, lo que sea, ¿no es cierto?, y sacando cuál es la proporción de bolitas rojas, por ejemplo, que saco de cada muestra. Y después mirando cómo es la distribución de esas muestras. Ya voy a tener varias muestras y voy a ver la distribución de esas muestras. Ojo, y aquí vamos a ver la diferencia, que es distinto. Nosotros recién hablamos de la distribución de variables aleatorias, ¿sí? Ahora vamos a usar esas distribuciones para hablar de distribución de estadísticas, ¿ya? No es lo mismo. Entonces la variable aleatoria, ¿no es cierto?, aquí estamos hablando de cero prevalencia, tiene o no tiene, tuvo o no tuvo COVID, esa sería la variable aleatoria, pero ahora yo quiero la distribución de la muestra de las proporciones de esas variables aleatorias. ¿Viste? Ya. Y vamos a hacer, como dijimos, la dosimasia hipótesis, que vamos a, bueno, ya he planteado las dosimas hipótesis, ¿no es cierto?, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no es cierto?, donde vamos a proponer una probabilidad, ¿no es cierto?, que creemos que puede ocurrir bajo una hipótesis nula, y vamos a medir el resultado con la estadística muestral. No sé si aquí hay mucho bla bla. Aquí está, por ejemplo, aquí puse, un investigador tiene la teoría de que la prevalencia en Chile, o la cero prevalencia, es mayor que la de España, ¿ya? Por algo, no sé, tengo que fundamentar mi teoría. Fíjense que la verdad es que yo tendría que ponerla al revés, ¿ya? Pero una cosa súper importante. La teoría, porque yo estoy haciendo trampa, que yo tengo que tener argumentos para mi teoría. ¿Ya? Lo que pasa es que no sé por qué puse mayor aquí, no sé cuál podría haber sido mi teoría. Bueno, vamos a ver que si yo no tengo, o sea, cuando empezó lo del COVID el año pasado, el 2020, yo no tenía cómo saber si en España era mayor o menor. Entonces, en ese caso, cuando yo no tengo, y voy a dejarlo así porque la verdad es que no tengo argumento, lo que voy a plantear es
evaluar si la seroprevalencia en Chile es distinta que la de España. Ah, porque no sé cómo anda la cosa, será mayor, será menor. Entonces, lo correcto científicamente es postular a que hay diferencias, ¿ya? Y digo postular que hay diferencias, acuérdense que la teoría del investigador tiende a querer rechazar H0. Entonces, el asumir que son iguales es como el status quo, es la que no es novedosa, y lo nuevo sería decir que hay diferencias. ¿Ya? Siempre tengo que tener argumentos antes de mirar los resultados, porque claro, como yo ya les presenté los resultados, ustedes me dirán, pero no, si parece que es menor, o a mí me pasa lo mismo. Bueno, es que no sé qué argumentos puedo dar para decir que es menor o mayor, y no me sirve el argumento de que los resultados muestrales. La hipótesis se plantea antes de ver los resultados. Eso es fundamental, porque no puede ser que mis datos me guíen la hipótesis, porque yo sé que mis datos tienen error, no son la verdad. Entonces yo debo plantear mis hipótesis antes de ver los datos. ¿Ya? Eso es súper importante, recuérdenlo. ¿Ya? Ya. Aquí está, si no tengo argumento o respaldo, debo preguntar si es diferente. Ahí lo dejé escrito. Ya, lo vamos a dejar. Y ahí está, ya. Y ahí está la seroprevalencia en España entre un 4,7 y un 5,4. Lo voy a dejar ahí. Ese es un ¿cómo se llama? Un intervalo de confianza que nos dan de España. Ya. Y aquí vamos a ver, entonces ese es un dato y vamos a usar eso de referencia. Vamos a usar esto, a pesar de que esos datos son también de muestra, vamos a asumir que el 5% es una verdad, por lo menos para España. Y vamos a ver si nuestros datos en Chile son diferentes. ¿Ya? En Talca, por ejemplo, o en La Serena, o en la Metropolitana, podemos juntar todo, pero ahora lo mostré distinto. Ya. Entonces yo tengo que postular a mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa, ¿sí? Y H0 siempre va a ser la igualdad, porque H0 siempre tiene que ser una población conocida. Entonces yo no puedo plantear H0 como que la seroprevalencia es distinta a la de España, porque esa no es una población conocida. Ya vamos a ver, ese lo voy a seguir trabajando. Entonces vamos a plantear, aquí está, que la hipótesis H0 va a ser que la seroprevalencia es igual al 5%. Y debiera ir a buscar déjenme esperar, aquí, vamos a usar esto para escribirlo acá. Ya, se me queda pegado cuando trato de copiar una. Ya. Mejor no lo molesto porque se me puede caer. Acá. Quiero escribir lo que acabo de decir con símbolos. Y entonces, ¿no es cierto? Aquí tengo la proporción, ¿no es cierto? El parámetro en este caso es P mayúscula, vamos a anotar, y sería aquí 0,5% es 0,5, ¿sí? O sea, no 0,5%. 5% es 0,05 y voy a poner donde P es la proporción de proporción o prevalencia de personas con anticuerpos ¿no es cierto? IgG, creo que se escribe así, IgG para SARS, y ahí el SARS, hay unas mayúsculas, minúsculas, CoV, creo que así dos. Sí, no sé si el SARS tiene otra mayúscula ahí. ¿Ya? Entonces, porque hay que definir cuál es nuestro parámetro, porque, ¿no es cierto?, el parámetro va a depender de lo que estamos haciendo. Y entonces, esa es la hipótesis de investigación. La ponemos en la hipótesis nula, no la hipótesis de investigación. La hipótesis nula es afirmar que la prevalencia o proporción de personas con anticuerpos es 5%. ¿Ya? Ya, se nos va a enredar, ya.
con el 5% de la significancia, no aquí es la cero prevalencia, ¿ya? Eso es lo que suponemos conocido, de ahí partimos. Y la hipótesis alternativa, ya, vamos a escribirla y vamos a hacer, ya, y dijimos aquí que es distinta, ¿no es cierto? Distinta, porque en realidad no tengo argumentos para decir que es mayor ni nada, así que distinta es lo más apropiado. Y entonces aquí la hipótesis alternativa, vamos a cambiar acá, va a ser H1, 1, va a ser que P es distinto, y el distinto por aquí está acá, ahí, ya. ¿Ya? Y entonces, como digo, H1 no es una población conocida en el sentido de que hay muchas posibilidades para tener una cero prevalencia distinta de 0,5. Puede ser 0,03, puede ser 0,09, puede ser, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estas son muchas poblaciones posibles. Esta es una población, ¿ya? El H0 es una población. Siempre H0 es una población conocida. Ya, pero y vamos a partir entonces hablando de, y esto es solo un ejemplo, hablando de dócimas de hipótesis, ¿sí? Eso es lo que vamos a partir y al final vemos intervalo de confianza. Las dócimas de hipótesis, bueno, la verdad es que son las que enseñamos más y por ahí partimos la historia. Ya, entonces partimos de nuevo tomando decisiones acerca de una proporción y vamos ahora a pasar a un ejemplo que tengo hecho y se trata del embarazo adolescente, ¿sí? Y ahí uso datos de un médico que es conocido, él es ya mayor, digamos, que ha trabajado por muchos años el embarazo adolescente en Chile, ¿sí? Ustedes saben, el embarazo adolescente, y aquí ojo, que definen madres menores de 19 años, o sea, hasta 18, las consideran adolescentes, ¿sí? Y lo que pasa es que el embarazo adolescente tiene la problemática biológica, por un lado, hay ciertos riesgos biológicos y sociales, ¿no es cierto? Normalmente ocurre bajo contextos sociales eh, frágiles, voy a decir, ¿no es cierto?, que complican el que haya mucho embarazo adolescente. Entonces, es algo que hay que monitorear. ¿Ya? Y el doctor Ramiro Molina lo ha monitoreado por mucho tiempo en Chile, y dice en una publicación, y ahí está, de la Universidad de Chile, es que en el 2017 el 7,8% de los hijos eran, el 7,8% de los nacimientos eran hijos de madres menores de 19 años, ¿ya? Y ha estado bajando, ¿sí? Hace 2 décadas de un 16 ha estado bajando, bien por eso, el control de la natalidad, por ejemplo, aquí es muy importante. Y suponga, dice aquí, y eso es cuando ya entramos nosotros, lo que está en el cuadrito, la información del doctor Molina, es como nuestra referencia, lo vamos a tomar como cierto, como verdad, y a nosotros, qué sé yo, trabajamos en un CEFAM, en fin, no sé, trabajamos en la Ceremi, lo que sea, y tenemos la duda, o creemos, nos ha llegado información que nos hace pensar que en nuestra región puede ser mayor la cifra de embarazo adolescente, ¿ya? Entonces eso es lo que queremos averiguar, ¿ya? Y entonces ahí es donde nos vamos a partir y vamos a ver que hay pasos bien definidos para realizar este proceso, y el paso 1 es que yo voy a tener primero la teoría, y entonces la teoría sale de aquí, de esto primero, ¿sí? Esta sería la investigadora, ¿sí? Esa sería la teoría, ¿ya? Y como digo, hay que tener argumentos porque para que uno no ande muy perdido, no puedo andar muy perdido, tengo que tener argumentos para saber plantear mi hipótesis. Y entonces, a partir de esta teoría, vamos a repasar aquí, retomar el capítulo 1 del curso, vamos a escribir la hipótesis nula y la alternativa, ¿sí? Y entonces se fija, aquí tengo H sub 0, ¿no es cierto? P es que la proporción, aquí está el parámetro P, ¿no es cierto?
aquí dice algo bien importante también, que las hipótesis nula y alternativa se plantean en términos del parámetro, ¿ya? O sea, es como un pecado mortal, voy a decir, que ustedes me pongan aquí la proporción muestral, o sea, el pegorro que hemos estado usando, aquí en la hipótesis no tiene sentido. Los datos muestrales son conocidos y tienen error muestral, ¿ya? Yo la pregunta la hago para el parámetro. Y entonces, donde P en este caso es la proporción en la población, puse la proporción de interés, en este caso es la proporción de embarazo adolescente en el Maule. Esa es nuestra población de interés. Y entonces, según los datos del doctor Molina, el 7,8%, ¿no es cierto?, es el porcentaje o proporción de embarazo adolescente en nacional, ¿no es cierto?, el porcentaje nacional. ¿Y qué es lo que nos interesa averiguar? Si esa proporción es mayor que el 7,8%. ¿Sí? Entonces ahí está el H0, afirmo que la proporción de embarazo adolescente es igual a 7,8%, que es el porcentaje nacional, y en la hipótesis alternativa va lo que yo quiero probar, que es que la proporción, ¿no es cierto? Aquí no sé si afirmo que, voy a poner, que significa H0, que la proporción de embarazo adolescente es igual a la nacional, y H1, la proporción de embarazo adolescente es mayor a la nacional. ¿Ya? Eso. Ya. Ya, ahí qué sé yo, ahí está, hipótesis de interés versus eso, ya. Y aquí partimos con repasos en el primer capítulo yo casi no nombré. Esta hipótesis es una hipótesis unilateral, o sea, que tiene, le decimos también de una cola, y de cola superior, ¿sí? Mayor que es de cola superior, menor que es de cola inferior. Y tenemos tres tipos de hipótesis, ¿ya? O sea, esta hipótesis que tenemos aquí, la podemos, no esta hipótesis, los test de hipótesis en general se pueden plantear de tres maneras diferentes. Este es el nuestro, pero aquí está. Perdón. Otra posible hipótesis es plantear la hipótesis alternativa como que es menor que, y eso sería una hipótesis unilateral de cola inferior, o a la izquierda, lo mismo, eso todo es sinónimo. Y por último, sería la tercera posibilidad, ¿no es cierto? Sería todas, repetimos H0, pero estaba pensando que sería mejor hacer una tablita, ¿no es cierto? Que bueno, en fin, no sé si vale la pena hacer la tablita, ya vamos a ver otras tablitas. Y entonces tenemos mayor que de cola superior, menor que unilateral de cola inferior, y diferente, esa es una hipótesis bilateral o dos colas. Esas son todas las posibles tipos de hipótesis alternativas, pero yo le llamo hipótesis en general, que podemos plantear. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar, por supuesto, el valor de aquí. Esto depende de lo que estemos estudiando. En este caso, es la referencia del doctor Molina, del 7,8, que es el porcentaje de embarazo adolescente nacional. Ya, eso va a cambiar, pero la estructura va a ser para cualquier hipótesis la misma. Perdón, otra cosa que va a cambiar es el parámetro. Hoy día vamos a estar hablando de proporciones, pero ya en la tercera unidad vamos a hablar de media, de diferencia entre media, en fin, todas las que vamos a ver después en la tercera. Hoy día voy a contar el cuento como más largo, pero ya después vamos a hacer esta cosa más rápida, ¿sí? Ya. Entonces, esas son todas. Después, ya, la hipótesis de interés, entonces estábamos, y vamos a ver un resumen después. Aquí partimos con una hipótesis de investigación, aquí, ese es el paso 1. El paso 2 es que planteamos una hipótesis estadística, que es el paso 2, que es lo que tenemos aquí. El paso 3, es que me acordé de un programa que veo con mis nietas, que es paso 1, creo que hace tiempo que no sé que no lo veo. Ya. Entonces, el paso 3 es el nivel de significación, y ya dijimos que el nivel de significación lo vamos a fijar en un 5%. Y eso, si recuerdan, es la probabilidad del error tipo 1, que era rechazar H0, en este caso sería
decir que el embarazo adolescente es mayor que el 7,8% nacional y que, ¿no es cierto?, no sea así. Y entonces estar dando, en este caso sería alarmar a la población de la región o, en fin, qué sé yo, y no es así, y bueno, eso es muy malo para nosotros, así que lo queremos evitar. ¿Ya? Ahí está el error tipo 1. Ya. Ya, y yo creo, y repasamos en el capítulo 1, cuando rechazo H0, hay un cambio de paradigma. Entonces, yo tengo que prepararme para ver cómo, si estoy, qué nivel de error soy capaz de soportar. Y por eso es que nosotros, y en pregrado, y la mayoría de los test estadísticos, usan un nivel de significación del 5%. Sí, pero ustedes siempre tienen que saber, y eso ya lo dijimos en el capítulo 1, que yo puedo tener otro nivel de significación. Y por ejemplo, los que están estudiando con las vacunas ahora, seguro que tienen niveles de significación más bajos, o sea, menos tolerancia al error, porque no puedo permitirme errores, ¿ya? Entonces tengo que bajar eso a 1% o menos, 1 por 1000, no sé. ¿Eso de qué depende? De las consecuencias de mi resultado, de lo que yo diga, ¿no es cierto? Entonces sí, en este caso, por ejemplo, las vacunas, las consecuencias pueden ser, bueno, mortales para la población, no sé, una vacuna que no es efectiva, en fin, tiene muchas consecuencias de alarma pública, en fin, yo pudiera o yo debo utilizar niveles de significación más bajos. También pueden ser más altos, en el caso se tolera hasta 10% como nivel de significación, en casos donde las consecuencias no son dañinas para la población. Por ejemplo, si yo estoy estudiando nuevos programas para desarrollar, nuevos programas educativos, nuevas técnicas educativas, ahí no es muy malo que yo o sea, que si yo me equivoco, no provoco daño, normalmente las cosas como que todo sirve para mejorar, en fin. Pero es más raro, es más raro. Ya, pero aquí con el 5% andamos bien. Error tipo 1, error tipo 2, ahí está descrito, y aquí, los datos. Tenemos que tener datos para verificar nuestra hipótesis, ¿no es cierto? Y en este caso nos dicen que suponga que el año 2018, y nosotros tenemos datos de nacimiento y de edad la madre, así que los podríamos sacar, pero supongamos que accedo, me entregan datos de una muestra aleatoria, ¿no es cierto? Eso es importante, por eso está subrayado, que la muestra sea aleatoria, de 704 partos ocurridos en hospitales de la región del Maule, entre los que se encuentran que en 66 de ellos corresponden a embarazadas menores de 19 años. ¿Ya? Y entonces aquí me dan datos, tengo una muestra de 704 partos, y en 66 de ellos ocurre el fenómeno que yo estoy estudiando, las embarazadas adolescentes. Entonces de ahí calculo nuestra estadística muestral. ¿Sí? Esta es nuestra estadística muestral, que va a ser la proporción muestral, P gorro, esa notación usamos, 66 de 704 partos, eso nos da un 9,4%. Usamos más decimales, por supuesto, para trabajar estos datos. Ok, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que el dato del doctor Molina es que a nivel nacional la proporción de embarazo adolescente es de un 7,8%. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos a partir de una muestra aleatoria, que nuestra muestra tiene 9,4%. Entonces la pregunta para ustedes ahora, a ver si andan por ahí, es, ¿podemos entonces decir que la proporción de embarazo adolescente en el Maule es mayor que 9,4? ¿Hay alguien por ahí que esté siguiendo la conversación? ¿Mi cuento? ¿Que me pueda dar una idea? ¿Qué creen ustedes? Doctor Ramiro Molina dice que un 7,8,
saco una muestra de la región del Maule, y esa muestra debiera tener características de representatividad, y entonces me sale que el porcentaje o proporción observada de embarazo adolescente es 9,4, mayor que la del doctor Molina. Puedo aseverar, puedo concluir que hay más embarazo adolescente en la región del Maule. Yo creo que sí, porque al final uno está buscando hacer una inferencia sobre la población. Ya, sí, eso es lo que estamos buscando hacer una inferencia a la población. Pero, este resultado es un resultado de una muestra. Y partí diciendo que la muestra, pero agradezco mucho la respuesta, pero porque me sirve para argumentar que la respuesta es no todavía, no puedo asegurar todavía, porque este resultado muestral, yo sé que tiene un error. Entonces, eso es lo que hacemos, esta sería mi estimación puntual, esa es mi estimación. Pero ahora yo necesito hacer o test de hipótesis o intervalo de confianza, que me permitan a mí saber si ese resultado muestral lo puedo atribuir a H0 o H1. ¿Se fijan? Lo que vamos a Profe, ver ahora, sí. en esa parte que usted dice que sabe que tiene un error, ¿cómo sabe que? Ah, eso del error, tipo, ¿eso? O sea, Ah, no, a ver, en la nosotros, parte donde dice que sabe que, o sea, es no, dijo, que no era no la que puedo, estaba preguntando porque sabía que tenía un error asociado. exacto, porque el proceso que hacemos es que nosotros definimos una población, que es la región del Maule, sacamos una muestra de 704 partos, con algún criterio y debiera ser una buena muestra. Ahora, yo sé que esta muestra, este valor observado, está afecto al error muestral, inherente a que esto es una muestra. Así que yo no saqué, mi muestra no es de toda la población, es de un pedacito de la población. Entonces, yo lo que necesito averiguar es si este 9,4 proviene de H0 o de H1. O sea, descriptivamente podemos decir parece que proviene de H1 porque es mayor que el 7,8. Pero lo que pasa es que puede ser, ¿no es cierto? Y ojalá piensen lo que yo les decía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que vamos a verificar la distribución de las proporciones muestrales y vamos a ver entre qué valores, suponiendo H0 cierta, ahí vamos al cálculo del valor P que practicamos antes, que hablamos, que definimos antes, vamos a ver cómo es la distribución de las proporciones muestrales que provienen de H0, que es esta población. Y vamos a ver si en lo que encontré puede pertenecer a H0 o no. Porque, se fijan, tiene sentido decir que si yo saco muestras de una población donde la proporción de embarazo adolescente es 7,8, yo voy a sacar muestras alrededor de ese valor. Pero no, mis muestras no van a ser exactamente ese valor. Y entonces ese es el proceso de hacer inferencia. ¿Se entiende? ¿Se fijan? Sí, profe. Que yo tengo que hacer un paso más todavía. Tengo que verificar, y entonces ahí es donde voy a verificar si la muestra es significativa o no. Si los datos son significativos o no. O sea, ¿puedo rechazar H0? Todavía no lo sé. No me basta con saber y ver que el resultado es mayor, que ya es un indicio, y bien. O sea, si yo lo que necesito es rechazar H0 porque quiero implementar un programa para el embarazo adolescente, yo voy a estar diciendo, pucha, qué bueno que lo hicimos porque parece que es mayor, pero todavía estoy en el parece. Entonces necesito argumentos para llegar a la mejor conclusión que puedo llegar. Y para eso necesito el valor P. Y el valor P es el valor P, aquí está más abajito, ¿no es cierto? Lo definimos en el capítulo 1, ¿no es cierto?
aquí, el valor P está aquí en amarillo, va a ser calcular la probabilidad de tener muestras o valores de muestras iguales a lo observado, que es este 9,4% o mayor. ¿Por qué o mayor? Porque el valor P depende de la hipótesis alternativa. Yo establezco el valor P en función de la hipótesis alternativa, porque yo me la jugué por pensar, por creer, ¿sí? Que la proporción es mayor que el 9,4. Entonces, yo voy a buscar cuál es la probabilidad que la proporción muestral sea mayor que el 9,4% de la muestra, y aquí dice, dado H0. Entonces vamos a asumir, no me han dicho que H0 es Z, yo voy a asumir temporalmente para calcular este valor P que H0 es cierta. Y entonces, H0 cierta, o decimos bajo H0, ¿ya? Es una población conocida, porque ya tenemos que H0, ¿no es cierto? Aquí arriba tenemos la población bajo H0. H0 es asumir que el embarazo adolescente es 7,8. Y entonces vamos a calcular, y los teóricos ya nos van a dar este valor, cómo es la distribución de las proporciones muestrales para esta población. Y eso se conoce como distribución muestral. ¿Ah? Y entonces aquí les voy a definir, porque no la vamos a buscar, porque está dada, la distribución muestral de las proporciones muestrales. ¿Ya? Eso está estudiado, es un resultado teórico, no lo definimos nosotros, y entonces dice este resultado que si tenemos muestras de una población donde el parámetro de interés es P mayúscula, vamos a tener que las muestras de esa población tienen media, la media de esas muestras es el parámetro P, la media, o sea, y ahí, de nuevo, me gustaría tener mi tómbola, y espero que tenga sentido. Entonces yo digo, si saco muchas muestras y calculo su propia proporción muestral, voy a tener que la media de todas esas muestras es el parámetro. Entonces, hablamos de que eso es una estimación insesgada, porque nosotros le estamos achuntando al parámetro de interés, ¿ya? Y la desviación estándar de las proporciones muestrales es esta fórmula que está aquí, y fíjense la anotación, ahí decimos que sigma, que es la desviación estándar de las proporciones muestrales, es la raíz de P por 1 menos P dividido por N. A eso le llamamos error estándar. Entonces, fíjense la diferencia, aquí nos pegamos un salto, porque hablábamos de desviación estándar y hablábamos de variables aleatorias. Aquí nos pegamos un salto y estamos hablando ahora de la distribución de proporciones muestrales, y entonces a su variabilidad le llamamos error estándar. Y ese error estándar depende del tamaño de la muestra. Y entonces, entre más chiquitito bueno, entre más grande es el tamaño muestral, más chica es el error estándar, o sea, más chica es la variabilidad de la muestra. Y eso tiene sentido, ¿sí? ¿No es cierto? Y entonces yo voy a tener que yo estoy apuntando a la estimación del parámetro y tengo una variabilidad. ¿Ya? Y vamos a saber que, ¿no es cierto?, o está dado que las proporciones muestrales tienen una distribución aproximadamente, no es exactamente, y ahí hay un puntito, pero no nos va a importar, vamos a asumir que es exactamente normal, con media, lo que ya dijimos, en el parámetro, y desviación estándar, esa fórmula que ya dimos. Entonces, con ese resultado que nos dan, vamos a poder calcular el valor P. Y eso es lo que vamos a hacer, porque ya estamos en la hora, a la segunda hora. El cálculo del valor P. ¿Ya? Entonces, y hoy día yo me voy a ir despacio y voy a ir, yo necesito, y ojalá, y es mi interés que ustedes entiendan esto, y que me pregunten si no lo entienden, porque
después lo vamos a ir automatizando, porque esto, hacer todo este repaso para hacer cada decisión es muy largo, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a detener en tratar de entender de dónde sale esta historia, ¿sí? Para después generalizar. Ya. Pausa. Voy a compartir pantalla. Y entonces estábamos calculando el valor P, ¿sí? Tenemos todos los elementos aquí. Ya. Entonces aquí, ahí retomamos el ejemplo. Entonces dice, esta es la hipótesis, ¿no es cierto? Que la proporción sea 7,8% o mayor, y es una hipótesis de cola superior. Fijamos el nivel de significación en un 5%, tenemos los datos. Y de los datos obtenemos que la proporción muestral es 9,4%. ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a calcular el valor P. El valor P, entonces, la probabilidad, ya habíamos dicho, de que la proporción muestral, o sea, lo que obtuvimos en la muestra, sea mayor, ¿no es cierto?, que el observado en H0. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan posible es en poblaciones donde el embarazo adolescente es un 7,8%, qué tan posible es que observemos proporciones de 9,4% o mayor? ¿Por qué o mayor? Porque es una hipótesis de cola superior. Si fuera menor, sería menor que. Ya, eso es muy importante, el valor P depende de la hipótesis alternativa. Y entonces, si ese valor P es grande, o sea, la probabilidad es grande, quiere decir que es muy probable que mis datos provengan de H0. Y me quedo con H0. Si el valor P es chico, y vamos a ver qué tan chico, ¿no es cierto?, me va a decir que es poco probable que mi muestra provenga de H0, entonces tengo argumentos para rechazar, ¿ya? ¿De dónde saco la probabilidad? Bueno, de la distribución muestral de, ¿no es cierto?, bajo H0. Y eso, ¿no es cierto?, ya habíamos dicho que las proporciones muestrales tenían esta distribución. Entonces lo que tenemos que es calcular, ¿no es cierto?, entonces mi proporción muestral en este caso va a tener una distribución normal con media en el parámetro 0,08, 0,078 y desviación estándar la raíz de P por 1 menos P dividido N, ¿ya? Eso nos dan, y ya está estudiado, las distribuciones muestrales para proporciones, para media, para diferencia entre media, en fin. Un montón de fórmulas, ¿ya? Y esa fórmula, vamos a ver que R está programado para realizar estos tests. Pero por ahora, hoy y en esta segunda hora, lo vamos a hacer, entre comillas, a mano. Vamos a usar R, vamos a aprovechar de echar a andar R, vamos a usar R para ver que esto lo podemos hacer nosotros a mano. Pero rápidamente vamos a empezar a automatizar esto, porque dije al principio, no puedo estar haciendo toda esta historia cada vez que hago un test de hipótesis. Lo vamos a automatizar. Pero lo importante hoy día es que entendamos los conceptos, porque lo vamos a automatizar después para otras hipótesis. Hoy día estamos tratando de entender un poco de dónde viene toda esta historia. Vamos a esperar que se active el R-Commander, pero sigamos. Entonces, ya tengo mi distribución, o sea, ya tengo mi campana, y tengo, ahí están los valores, ¿no es cierto?, media y desviación estándar, y lo que quiero, y necesito calcular esta probabilidad. Y para eso usamos R. Voy a anotar los valores porque, por supuesto que se me van a olvidar, bueno, y hay que copiarlo porque hay unos que son más largos. Por acá. Entonces, veamos. Tengo la normal, ¿no es cierto? La campana tiene media 0,078 y desviación estándar, la voy a copiar porque uso más de... sí, el 78 es... entonces ya, voy a copiar 0,01, 0,1, 0,71, no está. Ya.
Entonces, esa es la campana que tenemos de referencia, y ahora la probabilidad que necesito calcular es la probabilidad que P gorro. Se fijan, ya no uso X, uso P gorro porque mi variable aleatoria ahora son las proporciones muestrales. Y entonces la probabilidad que ese P gorro sea mayor que 0,09375. ¿Ya? Y eso lo sabemos calcular, ¿no es cierto? Con R, Commander, y entonces tengo distribuciones, perdón, continua, normal, probabilidad normal y acumulada. Y entonces el valor de la variable es el 0,09375. Y la media de la distribución es 0,078. Y la desviación estándar, o error estándar se llama ahora, pero es lo mismo, es 0,0101071. ¿Ya? Y quiero la cola a la derecha, ¿no es cierto? Quiero la probabilidad que eso sea mayor. Y entonces, lo que me va a dar aquí es el valor P. Y antes no lo tenía ahí escrito. Recordar que en el capítulo 1 dijimos que había una regla general para el valor P. Bueno, obtengamos el valor P primero. Aquí. Ahí está. Ese es el valor P. Entonces, copio esto para acá y vamos a recordar. Y ahí está, ¿no es cierto? El resultado, ahí está. Sí, no necesito ni copiarlo, está tal cual. Ya. Entonces, nosotros, ¿no es cierto? En el capítulo 1 dijimos que había una regla general para rechazar H0. Y la regla general era que toda vez que el valor P fuera menor o igual a alfa, en este caso 5%, entonces rechazamos H0. Esa regla no depende del parámetro, no depende del tipo de hipótesis, no depende de nada. El que depende del tipo de hipótesis y el valor P, una vez que obtengo el valor P, ya saco mi decisión en base a esa regla. Y entonces aquí tengo el resultado, hicimos eso en R, y el resultado es, se fijan, no sé si está muy chico, es 0,0597, o sea, 0,6, ¿ya? 0,06. O sea, ¿no es cierto? Nos dice que el valor P, ¿no es cierto?, es mayor. Ya, aquí puse unas notas, pero ya, yo creo que están medias repetitivas. Ah, ya. ¿Saben qué? Voy a hacer un dibujito aquí. Vamos a hacer el dibujito porque para poner el valor P en perspectiva acá. Ahora que se hace el dibujito. Aprovechemos. Distribuciones, continua, normal, y entonces la gráfica. Y entonces aquí, ¿qué tengo? Una media de 0,078, una desviación estándar de 0,0101071. Y voy a dibujar la probabilidad desde 0,09375 hasta, no sé, 3, da lo mismo, ¿no es cierto? Cualquier valor. Ya, un valor grande que yo sé que y, pongámosle un color valor P, ese morado muy oscuro, pongámosle un morado oscuro. Total. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que bajo H0, la distribución de las proporciones muestrales aquí, X, y me gustaría poder cambiar el X, pero ya vimos que no podía hacerle nada, y no entiendo por qué no lo puedo, pero ya, asumo la pérdida. Ya, bajo H0, esta es la distribución normal bajo H0. Y entonces tiene media en el valor 0,078. ¿Y qué es lo que estamos calculando? El área aquí moradita es el valor P. Y me dice que en muestras de una población donde la proporción la media, la proporción, el parámetro es 0,078, el área, ¿no es cierto?, que nos queda a la derecha de lo observado, ¿no es cierto?, aquí es el 0,094, ¿sí? 9375.
esa área es 0,06. Y entonces podemos decir que esa área nos dice que no es tan raro observar muestras de este valor, el 0,09375, no es tan raro observar muestras de este valor en poblaciones donde H0 es cierta. Y entonces no puedo rechazar H0. ¿Se fijan? Y entonces la decisión con respecto a H0 va a ser que es cuando comparo valor P con alfa. Como no es menor o igual a alfa, no puedo rechazar H0. Esa es la decisión. Y la decisión es siempre la misma en función de la relación del valor P con alfa. ¿Sí? Luego tengo que sacar la conclusión, tengo que informar acerca de la conclusión. Y la conclusión, ¿no es cierto?, es en palabras del problema de investigación. Nosotros estábamos con el dilema de si el embarazo adolescente era mayor que el embarazo adolescente en la región del Maule era mayor que el nacional. Y entonces descubrimos que no, que a pesar de que la muestra es mayor, no tenemos suficiente evidencia para concluir que es mayor que el nacional, ¿ya? Porque son valores posibles de muestras de una población donde el embarazo adolescente es el 7,8 del doctor, se volvió el nombre, del doctor, ¿cómo se llama? Oh, ya se me olvidó, ya, el lunes, aquí, Ramiro Molina, ¿sí? Ya. Entonces, no podemos decir, aunque claro, teníamos la sospecha, tenemos la duda, fíjense que hay varios errores posibles al hacer esto, ¿no? Una de esas puede ser que mi muestra no sea lo suficientemente grande, que no haya escogido la mejor muestra, qué sé yo, en realidad esta muestra la recogieron de distintos hospitales, pero qué sé yo, no sé qué, no sé cuánto, puede que tenga mis dudas acerca de la muestra, por eso que todos los pasos, todo el protocolo cuando yo hago una investigación es bastante sensible, lo tengo que hacer bien para que mi conclusión sea la mejor posible. ¿Ya? Entonces, aquí anoté una forma de redactar ¿A dónde me fui tan lejos o me fui ahora para adelante? No, me fui para atrás. Aquí puse conclusión. Puse por lo anterior, con un nivel de significación del 5%, se concluye que no tenemos suficiente evidencia para concluir, o para decir, o para establecer, o para inferir, o qué sé yo, que en la región del Maule, en el año 2018, que es el año de la muestra, la proporción de embarazadas adolescentes menores de 19 años de edad es mayor a la nacional. No podemos decir eso. Nos quedamos ahí como, lo siento, no puedo saber eso. ¿Ya? Ya. No tengo suficiente evidencia. Fíjense que algo importante es que mi conclusión, fíjense que no es tajante, no es queda demostrado que en la región del Maule el embarazo adolescente es igual al del nacional. No soy tan concluyente porque sé que tengo un espacio para errar aquí. Y siempre va a existir eso. Entonces digo, con un nivel de significación o con una confianza del 95%, ¿sí? Con cualquiera de los dos puedo hacer la misma conclusión. Y por supuesto que la conclusión, ¿no es cierto?, es en términos de investigación. Yo no puedo hacer que termine un informe diciendo rechacé H0 o no rechacé H0. Eso es horrible, además es un lenguaje que no todo el mundo entiende, entonces tengo que contestar en función de la pregunta de investigación. A mí me interesa mucho y es fundamental que ustedes hagan el enlace de la pregunta de investigación, que es una pregunta de interés científico desde la disciplina, y puede ser alguien que no tiene idea de estadística, plantea una hipótesis y yo voy y utilizo la estadística para darle una respuesta. Pero la respuesta no es en términos estadísticos, es en términos de
Pucha, parece que me vienen a dejar algo. Ya, no, estamos bien, todavía no. Ok, ya, gracias. Sigo. Ya, otra forma de decir lo que concluimos es que estos datos no son significativos del 5%. ¿Sí? Si hubiéramos rechazado H0, eso implica datos significativos. Estos datos que obtuvimos, decimos que no son significativos, ¿sí? Porque no me permitieron rechazar H0. ¿Ya? Entonces, vamos a generalizar esta historia y vamos a ir viendo cómo la automatizamos. Bueno, ¿cómo la vamos a automatizar? Bueno, vamos a ver que en estadística el test que acabamos de realizar se conoce como test Z. ¿De dónde viene esta Z? Viene de la normal estándar, ¿sí? Y de que antiguamente se usaban tablas. Nosotros ya no usamos tablas porque no las necesitamos, tenemos al R. Pero ya se conoce como test Z para la proporción en una población. Y entonces, ¿cómo establezco este test estadístico? Vamos a decir que queremos dosimar una hipótesis acerca de un parámetro que es P mayúscula. La hipótesis nula en general es P igual a algún valor, P0. Y ese valor va a depender de la pregunta. Y entonces dice que P0 es un valor hipotético de P mayúscula. Hay supuestos. Vamos a ver, pero todavía hoy día no nos vamos a meter con los supuestos, pero todos los test estadísticos es algo que vamos a aprender, vamos a aprender en la unidad 3. Todos los test estadísticos tienen supuestos y es vuestro deber verificarlos. Por ahora no me voy a meter con los supuestos, yo quiero redondear la unidad 2 con sacar conclusiones de la mejor manera posible. No me voy a meter con otros test, porque este no es, y vamos a ver enseguida en R, no es el único test posible de realizar para esta hipótesis. No es el único. Pero es el único que yo les voy a enseñar. Por ahora, es que estamos hoy día aprendiendo técnicas de inferencia estadística para las proporciones, el test Z. Bien. Supuestos, vamos a hacer como que no los necesitamos por ahora. Por ahora. Ya. Nuestra decisión dice acerca de la proporción, de nuestra pregunta de interés, va a depender o está basada en el valor P. Y ese valor P depende de la hipótesis alternativa. Y entonces aquí tengo desarrollado, después lo vamos a ver más chiquitito, y la verdad es que esto se ha ido simplificando porque esta forma de mostrar es para usar el Z, el valor estandarizado, que es algo que nosotros no usamos. Pero para que tengan una idea, lo acabamos de hacer recién. Recién acabamos de hacer un test unilateral de cola superior. Ya, me empieza ahí ya. Y entonces el valor P, dice, va a ser el área a la derecha de la proporción muestral observada. ¿Qué es lo que hicimos recién? Aquí se muestra para una normal estándar, yo les mostré para la normal que nosotros teníamos. Para la normal que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, calculamos el área a la derecha, ¿no es cierto?, del valor muestral. ¿Ya? Como digo, me gustaría aquí hacer intervenciones, pero no puedo. A la derecha el valor muestral observado era 0,094 y vimos qué tan lejos o de qué porte era esta área. ¿Es menor que alfa o no? Y no es menor que alfa, por lo tanto no rechazo. ¿Ya? Y entonces eso es lo que estoy mostrando aquí. ¿Ya? Eso es un test. El otro test posible es que fuera unilateral de nuevo, pero de cola inferior, y entonces en ese caso, que no es el caso nuestro del ejercicio, hubiéramos calculado el área a la izquierda del valor de Z, ¿ya? O del valor de P gorro. En este caso, ¿no es cierto?, sería la otra cola, ¿ya? Aquí tiene unos detallitos, pero por ahora me los voy a saltar, vamos a hacer más ejercicio para entender los detallitos.
La otro posible test es un test bilateral o de 2 colas. Ahí mi pregunta de interés va a ser si el área, ¿no es cierto?, es distinto. Si la pregunta, la hipótesis alternativa es distinto. Y entonces ahí vamos a ver que el valor P va a ser 2 áreas. ¿Por qué 2 áreas? Porque cuando yo hago el test bilateral, voy a llamar, este test es el más conservador, porque yo no me la juego porque es mayor o menor. Y por lo tanto, estadísticamente, o el error tipo 1, o sea, el valor P en realidad va a ser más grande, porque como no me comprometo, o no me lanzo, no me decido por un lado u otro, me va a decir, bueno, como usted no sabe para dónde va la micro, un poco, el valor P son las 2 áreas posibles. Que sea menor que un valor, ahí está Z, o mayor que un valor. Acuérdense que esta distribución es simétrica, ¿ya? Y que esas áreas son iguales además. Entonces es 2 veces el valor P que calculábamos antes, 2 veces, si es que hubiera sido bilateral, ¿ya? Y entonces, ¿por qué? Me dice, es una manera, yo digo, como castigar, digamos, así como que no estoy decidida, entonces, ya, 2 veces, ¿ya? Esos son los test bilaterales. Y por último, la decisión con respecto, y esta es la regla general que dijimos que la vamos a usar para todo evento, eso es independiente y debiera cerrar quizá ahí de hacerlo como cerradito, test bilateral, test unilateral. Ahora, la decisión depende del valor P, y la regla general es que si el valor P es menor o igual al nivel de significación, alfa, ¿no es cierto?, que es 0,5 casi siempre, entonces vamos a rechazar HC. Y esa regla es para todos los test, ¿sí? Independiente de la alternativa, nada. Eso es. ¿Ok? Ya. Vamos ahora con datos, ¿sí? Vamos a ir con un ejercicio que realizamos con datos de agronomía. A todo esto creo que no los he subido a R no a... Aquí vamos a... sí, si no se los subo para la segunda hora, para mañana pueden practicar, pero por ahora vamos a usar datos. ¿Ya? Veamos primero, como digo, se los ofrezco subírselo. No, plan de clase. Acá, ya. Entonces, ¿qué tengo? Son unos datos de un profesor de la Facultad de Agronomía, el profesor Roberto Jara, ¿no es cierto? Él trabaja en asistencia técnica para agricultores del Valle Central, ¿ya? Y entonces, él lo que tiene, a ellos les interesa, ¿no es cierto?, un trabajo en el INDAP, no sé si conocen el INDAP, Instituto Nacional de Agricultura, algo así. Bueno, el INDAP le da asesoría a los agricultores, y entonces resulta que se sabe, se observa, se tiene, que 40% de los agricultores reciben asistencia técnica, y se quiere aumentar ese porcentaje, se encuentra bajo. Y entonces se hace un taller con el INDAP para agricultores del Valle Central. Y luego del taller, lo que quieren es estudiar, ¿no es cierto?, si el porcentaje es mayor que ese 40%. Ojalá mi taller fue efectivo en estimular a los agricultores. ¿Ya? Voy a... ahí está el ejercicio y lo que pasó. ¿Sí? Ay, qué pesado. Ya, y entonces se realiza una encuesta ¿no es cierto?, en una temporada, o la nueva temporada, una muestra aleatoria, dice, de 49 agricultores, ¿ya? Y vamos a ver los datos. Primero, entonces, dice, dosime la hipótesis de interés. Fíjense del lenguaje, yo voy a empezar a hablar de dócima de interés, dócima hipótesis de interés, o hipótesis de interés, porque después vamos a ver que van a andar dando vuelta varias hipótesis. Entonces, hablo de hipótesis de interés. ¿Cuál es la hipótesis de interés? Que haya aumentado el porcentaje de agricultores que reciben asistencia técnica. Y aquí está resumido, esto es un ejercicio de prueba,
Fíjense que yo les voy dando los pasos. A veces les pregunto como A define la hipótesis, B define esto, C encuentra el valor P. O a veces les digo desarrolle la hipótesis paso a paso. O a veces le pongo aquí, claro, dice, bueno, dosime la hipótesis de interés y dice, entre paréntesis, establezca la hipótesis y el nivel de significación, al principio. Indique los resultados de la muestra, obtenga el valor P, tome la decisión y concluye. Ya les doy los pasos. Pero eso ustedes los van a tener. Primero aquí partí por definir, y es algo sano, no lo exijo, pero es algo sano, partir por definir mi P. Porque P, y se fijan que usamos valor P, P de proporción, P gorro, P mayúscula, muchas P dando vuelta. Ya. Entonces, sea P, que es mi parámetro, ¿no es cierto? Voy a poner aquí, nunca está de más recordar que estamos aquí con parámetros, parámetros, ¿sí? Es la proporción de agricultores del Valle Central que recibe asistencia técnica. ¿Se fijan entonces qué tengo? Que la hipótesis nula es que P es igual a 0,4, entonces se mantiene el status quo, seguimos en un 40% que recibe asistencia técnica, o mayor que 0,4, que es lo que nos gustaría, que es lo que le gustaría al profesor Jara, que su taller estimuló a los agricultores y ahora más personas se acercan al INDAP, y ha subido un 40%. Esa es la pregunta de interés. El nivel de significación es un 5% y vamos a ir a los datos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ir a los datos? Vamos a ir a buscar la base de datos, los datos del profesor Jara, que se llaman algo así como asistencia técnica. Ya no sé por qué me dice sobreescribir si no hay ningún... Entonces, aquí están los datos y aquí voy a buscar algo que se llama asistencia técnica. Les podría... Asistencia técnica. Aquí está, versión 2. Ya, esa es. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? En la hoja 1 tengo una lista, a ver si me muestra los datos. Aquí están los datos. ¿Ya? Tengo una base de datos que es, qué sé yo, una sigla para el nombre del agricultor, la edad, ¿ya? Y si recibe o no asistencia técnica. Estos datos creo que los inventé, pero bueno, así que por eso que están ordenados, en general no tienen que estar ordenados. ¿Sí? Recibe asistencia técnica y hay gente que recibe y hay gente que no recibe. ¿Se fijan? La variable, y vamos a eso también, en este caso voy a poner... se tienen datos... En este caso, la variable de interés es una sola, es la asistencia técnica, Y entonces los resultados posibles sí o no. ¿Ah? ¿Recibe o no recibe? ¿Ya? Y esa es una variable cualitativa, para que vayamos uniendo todo, cualitativa. Y también le llamamos, cualitativa, y esta es una variable que tiene dos posibilidades, recibe sí o no, y entonces le llamamos dicotómica. ¿Sí? Dicotómica, que tiene dos posibilidades. ¿Ya? Entonces, tenemos una muestra aleatoria, y en esta muestra aleatoria tenemos aquí, no, eso nada que ver. Ahí están los datos. Vamos a cerrar también los datos. Me enredo con tanta pantalla. Y le recomiendo. Allá va. Ya. Cerramos los datos, ya tenemos los datos. Y entonces, aquí, por ejemplo, vamos a partir describiendo los datos, podríamos hacer una gráfica de barra que nos mostrara el porcentaje que recibe asistencia técnica. Ya, vamos a aceptar, y ahí tengo. Sí recibe, no recibe, ¿sí? Está al revés, no y sí, ya vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces veo que hay mayor porcentaje que no recibe asistencia técnica. Esa era una manera gráfica, y la otra era, ¿no es cierto?, en resumen de frecuencia, distribución de frecuencia, quiero ver qué proporción recibe asistencia técnica.
Y ahí me dice, y entonces lo llevamos para allá, que, ¿no es cierto?, que hay 21 agricultores en esta muestra de 49 que recibe asistencia técnica. Y ese 21 agricultor es un 42,86%. Entonces vemos que es más de un 40%. Pero la pregunta, ahí está copiado. Entonces la pregunta es, este 42,86%, ¿será probable que provenga de H0? Es mayor, pero ¿podemos rechazar H0? Esa es la pregunta de interés. Y entonces para eso vamos a calcular el valor P. Pero ahora, en vez de hacerlo a mano, entre comillas, lo hicimos con el R, pero nosotros definiendo el valor P, vamos a usar un test estadístico. El test estadístico que yo les recomendé es el Z para una proporción en la población. Entonces vamos a ir a estadístico, a proporciones, y ahí, test de proporciones para una muestra. Eso es lo que vamos a hacer. Elige una variable, recibe asistencia técnica, es la única variable cualitativa que tiene 2 niveles, porque la otra no sirve. Y me voy a las opciones, muy importante. Me dice, ¿cuál es su hipótesis alternativa? No puede ser cualquiera. O sea, yo defino el valor P, depende de la hipótesis alternativa, ya lo dijimos. Y entonces, la primera dice proporción de la población, y fíjense que no tiene para el signo distinto, entonces le pone una exclamación igual. Eso es distinto para R. Entonces, proporción distinta a P0, no. Proporción menor que P0, no. Proporción mayor que P0. ¿Se fijan? Están los 3 posibles test de hipótesis que podemos hacer, ¿ya? Y es proporción mayor. Después, hipótesis nula, dice aquí. P igual a 0.5. No, nada que ver. En este caso es P igual a 0.4. Fíjense que se come el 0. Le puedo poner ahí el 0. Da lo mismo. Se ahorra el 0. ¿Ya? Entonces, ojo con que yo tengo que calcular las opciones. Si no cambio, me va a hacer otro test estadístico. Entonces, ojo que yo le tengo que decir a R, acuérdense que R y todo el computador es tonto por naturaleza, le tengo que decir a R qué quiero hacer, ¿ya? Y después no me pregunta por la significancia, me pregunta por la confianza. Y quedamos en que la confianza era 1 menos la significancia, o sea, 0.95. Y eso está bien. Y después me dice, aproximación normal, eso es lo que vamos a ver. ¿Pudiera haber sido aproximación normal con corrección para continuidad? No nos vamos a meter con eso. ¿Pudiera ser binomial exacto? No nos vamos a meter con eso. Usamos la aproximación normal. Ya yo ya les dije que era aproximadamente normal. Sí, ese test anda bien. ¿Ya? ¿Profe? Sí. ¿Cómo era el nivel de confianza? El nivel de confianza es el complemento del nivel de significancia. Y entonces 1 menos 0,05. Entonces 0,95. Ah, ya. Eso. Sobre. Ya. Entonces eso es lo que estamos aprendiendo. No voy a detenerme mucho rato en los test de proporciones para una muestra. La verdad es que mi interés es más bien académico, porque este es un test que no se realiza mucho. No es tan común necesitar hacer esta pregunta. Se puede hacer, se hace, pero no es tan común. Por eso es que no les hablo de todas las posibilidades, de todos los tipos, del test exacto, del test aproximado. Nos vamos como rápido del test aproximado a la aproximación normal que funciona bien. ¿Ya? Y se acuerdan, no estamos verificando supuestos, estamos viendo esta primera pasada rápido. Listo. Tenemos los datos y tenemos las opciones y ya. Y nos vamos a hacer lo que queremos hacer. Nos dicen que hay 21 personas que reciben asistencia técnica, bien. Nos dicen que este es un One Sample Proportion Test without Continuity Correction. En inglés, acuérdense que el R está traducido a medias nomás, y entonces está bien porque nos sirve para aprender inglés. Entonces, el inglés se lee al revés. Este es un test o una prueba o una dócima para proporciones de una muestra.
y dice sin corrección de continuidad, que dijimos que no lo íbamos a usar. Después me dice que los datos, tengo los datos y no importa mucho lo que dice ahí, y dice null probability. Null probability es la hipótesis nula. Y entonces la hipótesis nula es que P, porque este es un test de proporciones, es igual a 0,4. Estamos bien, lo cambiamos nosotros. Después me da un test estadístico que no me voy a preocupar ahora, un DF que no me voy a preocupar ahora, y el valor P. Pero antes de mirar el valor P con tanto entusiasmo, tengo que seguir verificando que este test está haciendo lo que yo necesito. En la tercera o cuarta línea, en fin, dice, ¿cuál es la hipótesis alternativa? Dice que el verdadero P, true P, el verdadero P, y aquí fíjense que usa P chico, debería ser P mayúscula, es mayor que 0,4, is greater than 0,4, 0.4. Ya, para que practiquen el inglés. Entonces, sí, eso ya le dijimos, eso está correcto. Después me viene un intervalo de confianza, ya vamos a hablar en la tarde probablemente, no voy a alcanzar ahora a hablar de intervalo de confianza. Pero después viene algo que es súper importante verificar. Me dice el sample estimate. Y el sample estimate me dice que es 0,57. Pero yo tengo que verificar, como esta variable tiene dos posibilidades, yo puedo estar verificando, o yo puedo estar trabajando con la proporción de no, o con la proporción de sí. ¿Con qué proporción está trabajando R? Fíjense que revisamos para arriba y teníamos que la proporción de no es 57,1%. La proporción de sí es 42,9%. Entonces, este señor R que está programado, está trabajando, está haciendo la pregunta para la proporción de no. Y yo quiero hacer la pregunta para la proporción de sí. Entonces tenemos que hacer un cambio. El cambio lo puedo hacer en la hipótesis, claro, porque si pregunto si es para 0,4, puedo preguntar para 0,6, que es el complemento, pero en vez de cambiar la hipótesis, y para el investigador, para el profesor, la profesora, la investigadora, que ustedes estén trabajando, no va a entender quizás el cambio en la hipótesis, así que más mejor que sepamos cambiar en R. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si fijan, esto es técnico del R. Es que vamos a dar vuelta. Aquí R usa el alfabeto. Y entonces dice, la N está antes que la S, yo voy a referirme para la N. ¿Ya? Y entonces tengo que dar vuelta a eso. Entonces, a la variable cualitativa que R llama factor o variable cualitativa, le da un orden, le pone ¿sí? Yo lo voy a dar vuelta. ¿Y dónde hacemos eso? Lo hacemos en datos, en modificar variables del conjunto de datos activos, y luego en reordenar niveles de factor. Eso es lo que queremos hacer. Y entonces le digo eso. Me dice, ¿cuál factor? Recibe asistencia técnica si no lo quiero reordenar. El nombre me dice para el factor, ¿el mismo? Sí, el mismo. ¿Es un factor de tipo ordenado? Sí. Acepto. ¿Sobreescribir la variable? Sí, porque no voy a hacer otra variable, quiero la misma, quiero cambiar el orden. Sí. Y aquí me dice, nivel antiguo, no es el 1, no, quiero que sea el 2. Sí es el 2, quiero que sea el 1. Y acepto. ¿Ya? Entonces van a tener que aprender a hacer eso y a verificar primero para hacer lo correcto, porque entonces este valor P que está aquí no es la respuesta a mi pregunta. ¿Ya? Así que no me puedo entusiasmar, tengo que ir calmado, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que me está haciendo esta cuestión. Ya. Ahora sí que creo que me va a hacer correctamente, y entonces lo hago de nuevo, porque no cambia automáticamente. Voy de nuevo, estadísticos, proporciones, test de proporciones, las opciones no han cambiado, verifico que no hayan cambiado, sí, todo eso está bien, y ya. Y ahora sí que debiera estar haciendo, se fijan que dio vuelta aquí, el sí primero, el no después,
verifico que es el sample estimate, es lo que yo creía, el 42,9%, sí, y ahora sí que puedo tener el valor P. ¿Ya? Pues fíjense lo sensible, el valor P ahora sale grandote, 0,34. El otro salía chiquitito, nada que ver, así que ojo con eso, tengo que saber leer lo que R está haciendo. ¿Qué tengo aquí? Aquí, uy, ya estamos la hora. No. Puede ser. Faltan 10, profe. ¿Ah? Faltan 10. Nos quedan 10 minutos todavía. No, pues si es que formalmente acuérdense que las horas, desde que estamos en pandemia, las horas fueron reducidas a 50 minutos. Ya, ¿Sí? pues, y partimos a las 12. A 50, pero es que, ya, ¿por qué me confundo yo? Pero es que antes terminábamos a la 1, o sea, antes terminábamos a la 1, ya, no he dicho nada, bien, solita me contesté, antes terminábamos a la 1, ahora terminamos 10 para la 1, perfecto, listo, para redondear este problema, ya. Ok, entonces, tenemos, aquí me fui un poco más lento, en el sentido de que primero describí mis datos, y hice una tablita, ¿no es cierto? Hice la tabla, perdón, aquí está. La tabla, ¿no es cierto? Una tabla, y puedo mononar esta tabla. ¿Se acuerdan cuando, aquí, ahí la voy a centrar, en fin, puedo recibir asistencia técnica, aquí, más chico. Ya, entonces, esta es la descripción de una variable cualitativa, ¿sí? Con una tabla. Puede ser gráfico o tabla. Es tampoco, se fijan que aquí, para una tabla, la verdad es que aquí con amarillito yo puse qué es lo que nos interesa de esta muestra. La verdad es que de esta muestra nos interesa, siempre nos va a interesar el tamaño muestral y la proporción de interés. Y en este caso la proporción muestral de interés es este 42,9. Porque el 57,1 es el complemento, entonces, se fijan, si yo digo que el 42,9% recibe asistencia técnica, con eso estoy describiendo todo, ¿ya? Entonces, en este caso, tanta tabla o gráfico es un poco innecesario, basta el porcentaje observado, ¿ya? Pero, bueno, formalmente hicimos la tabla. Aquí copié, ¿no es cierto? Aquí está. Copié, bueno, no sé si vale la pena el pantallazo, lo que sí voy a sacarlo porque encuentro que es mucho, pero vamos, aquí sí están las instrucciones de cómo hacemos el test. Y entonces las instrucciones son que estoy en R, me voy a estadístico, a proporciones, a test de proporciones para una muestra, para hacer el test. Ya, escucha, aquí me está llamando el señor, déjenme un minuto para contestarle al señor, que puede que esté a grabar. Vuelvo a compartir pantalla. Estábamos en, ok, aquí está, estadístico, proporciones, ahí lo hicimos, ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí les dejé el test, ya, entonces aquí, ojo, entonces aquí vamos a poner, no sé, ojo, un ojo con mayúscula, ojo, no, con mayúscula, ojo, ¿ya? Ojo, porque, ¿no es cierto?, esta salida que me salió, valga la redundancia, no me sirve, porque no me está haciendo la pregunta que yo quiero, no me está respondiendo a la pregunta que yo quiero. Y entonces ahí es donde hago el cambio en el orden del factor, ¿sí? Voy a poner, necesito cambiar el orden del factor, eso es el lenguaje o variable cualitativa, ¿sí? Y ejecuto de nuevo. Entonces, aquí está el cambio. El cambio, voy a aprovechar el logo de R que me gusta, ¿no es cierto? El logo de R, en vez de R, el logo de R, para que reconozcan el. Y entonces me voy a datos, a modificar variables del conjunto de datos activos y a reordenar niveles de factor. Cambio ese orden y ejecuto de nuevo, ¿ya? Y entonces ejecuto de nuevo, y ahora sí que verifico, para la tarde vemos lo del intervalo de confianza, bueno, quizás lo alcanzo a ver
aquí, ¿ya? Ahora sí que sí, pero fíjense que comprobamos tantas cosas antes de llegar a este punto. Comprobamos lo más importante, o sea, todo es importante, que es, perdón, es que le cambié de color, quería ponerle, ahí sí, ya. Lo más importante, no, repito, todo es importante, que la hipótesis nula sea 0,4, perdón, ¿sí? 40% era nuestra hipótesis nula. Porque si yo estoy preguntando si la hipótesis nula es 0,9, nada que ver, no es mi pregunta de interés. Entonces, verificar la hipótesis nula, verificar el valor P, digamos, sería lo último. A ver, lo voy a poner como al final, no sé, un color de final, aquí, celeste, cualquiera, otro color. También tengo que verificar que la hipótesis alternativa sea la correcta, ¿sí? Eso también lo tengo que verificar. Y tengo que verificar la estimación muestral. Cuando verifique que todo eso está en orden, ahí me voy al valor P, ¿ya? Y eso ya lo hicimos, verificamos que estaba todo en orden, y entonces tenemos que el valor P, y aquí está desarrollado, que es que la población, que la proporción muestral sea mayor que lo observado, que fue 0,4286, bajo H0, ¿no es cierto? Es lo que tenemos, y ahí tenemos, bueno, está medio enredado esto, no sé, valor P. Bueno, la decisión la toma si se cumple que el valor P es menor o igual que alfa, ¿sí? Y aquí tenemos de nuevo, la hipótesis es esa, el nivel de significación, ¿no es cierto? Tenemos la salida de R, comprobamos la hipótesis, ya, está bien. Ya, todo lo que está dicho, no. Bueno, no sé si no les molesta a ustedes, pero ahí está repetido lo que yo dije con los valores de acá, está repetido acá. ¿Ya? Bueno. Entonces, la decisión, ahora sí que podemos llegar a la decisión, el valor P es 0,3415, es mayor que alfa, por lo tanto no puedo rechazar H0. Y si no puedo rechazar H0, vamos a concluir, y esto es para el profesor Jara, con un 5% de nivel de significación, que no tenemos suficiente evidencia para concluir, decir, que el taller aumentó significativamente, voy a significativamente, me gusta esa palabra, el porcentaje de agricultores que reciben asistencia técnica en el Valle Central. Así que lo siento mucho al doctor Jara, porque no le podemos decir que su taller funcionó. ¿Ya? Y también decimos, pero normalmente eso no lo tenemos que decir a él, pero esto es técnico, estos datos no son significativos al 5%. ¿Sí? Ok. Y estamos justo en la hora, en la tarde vamos a revisar los intervalos de confianza. ¿Sí? Eso es otro apunte, eso lo tenemos para la tarde. Vamos a aprovechar, voy a grabar esto, ¿no es cierto? Ahí nos queda, sí, no lo voy a revisar todavía para este ejercicio, vamos a ver, como digo, otro apunte, esto ya los tenemos listos, voy aquí a dejar de compartir, y